Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma. El tema de hoy es ¿cuál es tu peor miedo? Todos, de alguna manera, tenemos miedo de algo o de alguien o de alguna situación. Hoy vamos a explicar unos cuantos de esos miedos que existen por ahí y también voy a explicar una de las mejores maneras que yo encontré para poder lidiar con ellos. Primero, existen algunos miedos que son infundados, o por así llamarlo, algunos miedos que vienen porque ya no los enseñaron anteriormente, como puede ser miedo a los perros, a ciertas situaciones, a ciertas personas, a ciertos alimentos, porque el miedo no tiene nada que ver con la fobia. Las fobias son situaciones diferentes y son otro tipo de miedos. Hay unos miedos que no tienen razón aparente, pero para el que lo está viviendo sí existe una razón total, 100% real. Por ejemplo, el miedo te llega a paralizar, te enferma y hasta llega a anular la mente. Y por eso cuando sentimos ese miedo tan terrible que puede llegar a ser pánico de cierta manera, te detienes, no puedes moverte, no puedes pensar, no puedes accionar. Hasta que alguna situación o alguna acción fuera de ti misma te hace brincar y reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo al éxito, ¿sí? Aunque parezca ridículo, tienen miedo al éxito. Se esfuerzan constantemente para llegar a ese lugar o a esa meta que tanto soñaron. Y cuando están a punto de llegar, dan pasos agigantados en reversa, porque creen que no van a poder llegar a controlar el éxito, lo que viene con el éxito. Hay gente que tiene miedo a lo desconocido. Les gusta estar en su zona de confort y se quedan en trabajos que no les gustan, en matrimonios que no les gustan. Se quedan con personas que no les gustan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo desconocido, a lo que viene, porque el confort es lo que les da más felicidad que ir a buscar sus metas o llegar hasta donde ellos quieren. Hay personas que tienen miedos irreales y esos miedos irreales solo existen en sus mentes, por la razón que sea. Hay gente que tiene la mentalidad o la mente demasiado rápida y crea situaciones donde no existen. Hay personas que tienen enfermedades mentales y crean situaciones que no existen. La razón que sea por la que tu mente te está engañando y te está diciendo esto está pasando o va a suceder y no es real, también te causa un miedo infinito. Hay miedos aprendidos, muchos, y esos vienen desde la casa donde a uno lo criaron, donde están sus papás, donde están sus hermanos, donde están los abuelos que te criaron, los tíos. Hasta los amiguitos te enseñan a tener miedo de ciertas cosas que para ellos son reales, pero puede que para ti no lo haya sido. Pero el estar constantemente cerca de esas personas te ayudan a crear esos miedos aprendidos. Miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Yo tenía mucho miedo de morir porque no quería irme de aquí. Porque tenía y tengo muchas cosas que hacer. Porque tengo metas y sueños que lograr. Nadie quiere morirse. Bueno, casi nadie. Pero yo creo que a mí lo que me hace tener no miedo a la muerte, más bien respeto a ella, es el hecho de que quiero estar cerca de mis hijos, de mis padres, de mi familia que amo, porque no estoy dispuesta a irme todavía. Pero sobre todo, casi todos tenemos miedo al cómo vamos a morir. Todos quisiéramos morir en la cama, dormidos, sin darnos cuenta, pero cuando nos llegue ese día será y de la manera que toque ser. Hay personas que tienen miedo a la soledad.
El humano no nació para estar solo. El humano está hecho para vivir en convivencia con otras personas, hombres o mujeres, no para estar solo. Pero exactamente no es lo mismo. Quiero soledad a me siento solo. Hay una gran diferencia en eso, en decidir no quiero tener pareja, quiero vivir solo, a pensar me gustaría tener una pareja y quisiera tener gente que amo a mi alrededor. Y por lo mismo la gente tiene mucho miedo a estar solo. Pero recuerden, la soledad no tiene nada que ver con el hecho de decidir estar solo. Hay personas que le tienen miedo a la mutilación. Creo yo que la mayoría de las personas tenemos miedo a eso. Tengo una prima que es muy valiente y perdió un pedazo de su dedo por su diabetes. Y creo que es una persona muy fuerte. Si a mí me pasara eso, no sé cómo reaccionaría. Creo que, por ejemplo, las personas que tuvieron cáncer o que tienen cáncer y tuvieron que cortar su cabello hasta raparse. Es doloroso. Yo lo viví con mi hermana y me dolió. Porque es como si le hubieran cortado una mano, un pie. Aunque yo sabía y ella también que iba a volver a crecer su cabello, estaban cortando una parte muy importante de ella. Así es que ahora puedo imaginar lo que una persona puede sentir cuando le cortan un dedo, cuando tienen que mutilarle alguna parte por salud. Miedo a perder a tu no ha de ser fácil, ni emocional, ni físicamente, ni mentalmente. Miedo a perder tu trabajo. Mucha gente tiene mucho miedo de perder su trabajo porque tal vez es la única base donde puede tener economía para mantener su hogar, para mandarle a su gente a otras ciudades o en otros lugares, mandando divisas para ayudar a su propia gente. Y se quedan en trabajos donde no son felices. Y pensar que pueden perder su trabajo les crea ansiedad y frustración. Yo lo he vivido y no es nada fácil. Aunque sé que hay mucha gente que dice todo el tiempo, en cualquier parte hay trabajos, donde sea. Pero cuando nosotros tenemos un miedo infinito a perder ese trabajo donde nos está dando dinero cada semana o cada 15 días, es complicado dejarlo o pensar que pudieras perderlo y volver a empezar de cero en otra parte. También existe el miedo a la oscuridad. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Pero no es por la oscuridad misma, sino por lo que hay en ella. Sí, duermo con la luz apagada, pero sí me da miedo la oscuridad. Mucha gente tiene miedo a la oscuridad y saben de lo que estoy hablando. También tenemos miedo al dolor. No nos gusta sufrir. Queremos que nuestra vida sea todo rosas, lindo, precioso, pero no puede ser así. El dolor es parte de la vivencia como humanos y tenemos que vivirlo. Duele cuando nacen nuestros hijos, cuando mueren. Duele cuando tienes una uña enterrada, cuando tus hijos se van de casa, cuando algún pariente tuyo o tus padres o algún hermano muere. Así como el amor, el dolor es parte de la vida misma. Hay muchas cosas que te pueden causar miedos. Muchas. Estas son solamente unas cuantas. Así es que vamos a ver qué es lo que puedes hacer para ayudarte un poco. Primero, para liberarte del miedo hay unos pasos que tienes que seguir. Analízate. Yo siempre digo a las personas, cuando estás viviendo una situación, haz una lista de las cosas que te gustan o de las que no te gustan, de las cosas positivas o negativas de la situación, del por qué sí o el por qué no. En esta situación, lo que se tiene que hacer es una lista de todos los miedos que tengas, por más ridículos o tontos que suenen.
Porque puede que para ti la oscuridad te dé miedo y para otra persona diga, por favor, es ridículo. Puede que tengas miedo de bajar los pies debajo de la cama y otra persona diga, pero ¿por qué te va a dar miedo debajo de tu cama? Y entonces tú en tu imaginación ya te creaste una idea de que hay algo debajo de la cama. Cuando vas a poner tus pies en el suelo, eso que tú te imaginaste va a jalar tus pies y te va a llevar. En algunas situaciones es creado por la mente y en otras están creados por la fantasía de otra persona o porque se pasó de boca en boca, así como hablan del Señor del Costal. Tenemos que aprender a reconocer que tenemos esos miedos. Haz una lista. Sea honesto contigo mismo. Nadie más va a leer esa lista más que tú. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar consciente primero qué es lo que te molesta, lo que te causa miedo, lo que crees que te da el dolor, la mala expectativa de las cosas que tienes en la vida. Después, analízate. Analízate bien. Después, identifícalos. ¿Por qué tengo miedo? Por ejemplo, ¿por qué le tengo miedo a las cucarachas? Porque no es una fobia. Para mí no es una fobia. Y odio las cucarachas. Y tengo miedo, las veo y quiero correr. Pero entonces, cuando hice la lista de los miedos que yo tengo en mi vida, me di cuenta que las cucarachas estaban en ellas. Por ejemplo, ¿cuándo fue que comencé a tenerles miedo? ¿Cuál fue la razón del por qué comencé a tenerles miedo? ¿Qué situaciones son las que me llevaron ahí? Tienes que ver toda la escena del por qué tú tienes miedo a ciertas cosas. Después, utiliza el sentido común. Por ejemplo, volviendo al tema de la cucaracha. Una cucaracha es tan pequeña y sí es rápida y algunas vuelan. ¿Pero qué me puede hacer una cucarachita? Todavía dijera, es un alacrán que vuela y me va a brincar encima. Todavía. Pero una cucaracha, para mi tamaño, al tamaño de una cucaracha, ella debería tenerme miedo a mí. Supongo que por eso corre, porque sí me tiene miedo a mí. Ella sí está consciente de las diferencias de tamaños. Porque ella es pequeña y yo soy un gigante a un lado de ella. Tienes que usar el sentido común para pensar, ¿realmente tengo miedo por esto? ¿Vale la pena gastar mi tiempo, mi energía, mis sentimientos, mi sensibilidad? Después tienes que visualizarte sin ese miedo. Imagina, tienes miedo a subirte a los carros chocones, por ejemplo, porque tuviste un accidente hace mucho tiempo y eso te recuerda ese accidente constantemente. Entonces, súbete y enfréntalos porque te tienes que visualizar sin ese miedo, liberarte de ese miedo. Imagínate que te puedas subir a ese coaster y digas tú, es que ya no le tengo miedo, y te subes y lo disfrutas como niña, como niño. Y te ríes a carcajadas de haber pensado de toda la energía y el tiempo que perdiste al tener esos sentimientos tan extraños de miedo por algo que no valía la pena. Prepárate. Tienes que fortalecerte. Piensa en quién eres en realidad. Si realmente el miedo que tienes a cualquiera de esas situaciones que mencioné anteriormente o cualquier otra que no haya mencionado, vale la pena estar perdiendo el tiempo en eso, en lugar de utilizar tu energía, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en otra cosa más positiva que te pueda llevar más lejos de donde estás ahora. Enfréntalos. Tienes que superarlo. Pongamos un ejemplo. A mí no me gustan los coasters, que vienen siendo los juegos mecánicos o las montañas rusas. ¿Por qué?
cuando era niña, fuimos a una feria en la ciudad de Durango. Una de mis tías me llevó, yo quería subirme a una cosa que le llaman el martillo. Y ella me decía, no, mira, eso está muy feo, no te va a gustar. Pero yo necia quería subirme. Me subieron. Lloré, grité, lloré. Me bajaron hasta que el juego se paró. Después de ahí no quise volver a subirme nunca más, porque hasta me mareo en los carruseles. Y suena ridículo, pero no quise volver a pasar por eso otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de eso ya no quise subirme a ningún coaster. Cuando cumplí mis 40 años, decidí que quería salir a pasear para celebrarlo. Mi esposo en ese tiempo me llevó a Disneylandia junto con mi hijo y un sobrino. Y decidí que quería subirme a todos los juegos, de niños y de adultos, porque sería la primera y la última vez que lo haría. Tenía que enfrentar mis miedos. Y la única manera era subiéndome a ellos. Sí, no fue fácil. Sí, salí con la cara verde, me vomité, salí cansada emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos. Fue divertido y fue terrible. Y sí, no volví a subirme a esos juegos nunca más y espero no volver a hacerlo. Pero ahora ya no les tengo miedo, simplemente que me doy cuenta que me mareo cuando estoy ahí. No me da una buena sensación ni de felicidad, ni de gozo, ni de nada. Así es que tuve que enfrentarlos para poder superarlos. Eso sí, pues todavía no puedo agarrar una cucaracha ni puedo verla así como que de lejos porque me siguen dando asco. Y la razón por la que tengo miedo a las cucarachas es porque una vez cuando estábamos todos mis hermanos y yo jovencitos, nos fuimos de vacaciones y al regresar había una infestación de cucarachas en la casa, porque en el lugar de donde yo vengo hace mucho calor y salen de la tubería. Entonces caminábamos y se oía cómo crujían debajo de la alfombra el montón de cucarachas que habían. Quitaron las alfombras y había grillos, cucarachas y cuanto animalejo. Y desde ahí fue que me dio asco. Y se me quedó muy grabado y tuve que enfrentarlo, el miedo, pero no los puedo agarrar. Tampoco soy tan valiente. Libérate de esos miedos. Los miedos son como un costal que vas cargando en tu espalda. A veces quitas unos, a veces pones otros. Lo importante de aquí es que te los puedas quitar de encima, que puedas respirar, que vivas sin esos miedos. Es normal sentir miedos. Pero parece que con el tiempo vamos acumulando miedos. Con la edad vamos acumulando miedos. Por ejemplo, la gente de la tercera edad tiene miedo a caerse, tienen miedo a estar solos, tienen miedo a perder su independencia, tienen miedo a caerse y quebrarse una cadera o enfermarse y caer en el hospital y no salir de ahí. Tienen miedo a un ataque cardíaco, tienen miedo a dormir y ya no despertar al siguiente día. Los niños tienen miedo al caminar, pero son bravos y lo intentan. Los jóvenes a veces tienen miedo a amar, porque no tienen la experiencia necesaria y teniéndola de todas maneras a veces no va tan bien la cosa. Así es que no importa qué edad tengas, no importa qué situación económica tengas, no importa qué situación emocional tengas, los miedos siempre van a existir. Está en ti dejarlo ir, está en ti utilizar esos miedos para fortalecerte, para continuar, para avanzar. Yo recuerdo que mi padre me dijo muchas veces, utiliza tus miedos para hacerte más fuerte y llegar hasta donde tú quieres. Y lo hice muchas veces. Y lo sigo haciendo todavía. Y cuando más miedo tengo,
más me envalentono para seguir, para continuar. Y a veces me tardo en hacerlo y cuando lo logro, lo único que puedo pensar es, ¿por qué no lo hice antes? Tuve que estar pasando, sufriendo miedos por ser tan debilucha en ese sentido, pero no es que fuera debilucha. Es simplemente que mi miedo era el que estaba controlando las situaciones hasta que ya no se lo permití más. Despierta y siente la sensación poderosa de la libertad. Porque vida solo hay una. Y si tenemos ese costal lleno de miedos, ¿a dónde vamos a llegar? Si tienes miedo al éxito, nunca vas a cumplir tus sueños. Si tienes miedo a lo desconocido, nunca vas a dar pasos al futuro para llegar hasta donde tú quieres, encontrar el amor, la economía, el trabajo, lugares hermosos, encontrar tu propio hogar, encontrarte a ti mismo. Céntrate y no tengas miedos irreales. Una cosa es soñar y otra cosa es dejar que tu mente vuele y eche a perder tu vida, precisamente con miedos que no existen. Esos miedos aprendidos y que no te han dejado nada bueno, siempre hay manera de darles reversa. Es como si fueran malos hábitos aprendidos. Siempre hay una manera de quitarse de ellos. ¿Tienes miedo a la muerte? No le tengas miedo a la muerte. Es más triste estar en una vida donde no estás haciendo lo que quieres, donde no vas a donde quieres, donde no estás viviendo como quieres, esperando que te llegue la muerte. Mientras respires, tienes vida para continuar y no permitas que tus miedos te detengan. ¿Tienes miedo a la soledad? No permitas que eso pase. Consigue amigos, amigas, reúnete, sal, déjate ver, como decía mi madre, ponte en una vitrina para que te vean. Si lo que tú tienes es miedo a la soledad. Yo no tengo miedo a la soledad. Yo no me siento sola. Esa es una gran diferencia. El miedo a la mutilación a veces no podemos evitarlo y lo único que podemos hacer es continuar mientras sigamos teniendo vida y salud, y aunque sea una salud relativa. Miedo a perder tu trabajo no debería de ser. Cuando perdemos un trabajo siempre habrá otro ahí que puede hasta ser mejor de lo que estás perdiendo ahora. Miedo al dolor, eso no lo podemos quitar, pero cuando llegue, no te sientes a sobarte la espalda, a rumiarte la herida y decir es que me duele y por eso no quiero sufrir. No. Aprende tu lección de vida y continúa para que el dolor se vaya más pronto y entonces puedas ver salir el sol lo más rápido que se pueda. Libérate del miedo. Sé tú mismo, tú misma. Y no permitas que nadie te infunda miedo de ninguna manera. No se te olvide suscribirte, darle like, dejar el comentario. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima.